Hola, sean nuevamente bienvenidos al taller de feminismo para principiantes del Centro Cultural Casa de las Bombas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En este video veremos dos corrientes más del feminismo, el feminismo de la diferencia y el feminismo institucional, quizá menos trascendentales, pero que nos ayuden a entender cómo el feminismo se ha llevado de manera más actual. Comencemos por el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia toma la palabra de género y le da un sentido completamente diferente. Reivindica el concepto y se centra en la diferencia sexual para establecer un programa de liberación de las mujeres hacia esa auténtica identidad, dejando fuera la referencia de los varones. Para este feminismo, el camino hacia la libertad parte precisamente de la diferencia sexual. La clave es señalar que diferencia no significa desigualdad, pues lo que en realidad plantea es la igualdad entre mujeres y hombres, pero nunca la igualdad con los hombres, porque esto implicaría aceptar el modelo masculino. Entre sus propuestas destacan la importancia de lo simbólico, donde las cosas no son lo que son, sino lo que significan, y reivindican que lo que las mujeres hacen puede ser significativo o valioso, siendo igual o no a lo que hacen las mujeres. Por ejemplo, cuando un hombre llega a ver a una mujer practicando algún deporte que muchas veces es únicamente considerado como de hombres, llegan a darle más valor a esa mujer que a la que llega a practicar otra actividad que sea considerada para mujeres, quizá como una maquillista, una bailarina o algo así. El feminismo radical es el que le da paso al feminismo cultural y al de la diferencia en Europa. Sus mayores exponentes son Luz Irigaray, una filósofa y psicoanalista belga, y Annie Leclerc y Hélène Sixoux. El feminismo que expusieron era solo para filósofas, pues sus textos eran demasiado crípticos y oscuros, aunque sus críticas al feminismo de la igualdad son muy claras, pues lo descalificaban porque consideraban que era reformista, asimila a las mujeres a los varones y no logra salir de la dominación masculina. También innovaron la teoría al insistir en la subversión del lenguaje masculino, la reivindicación de la escritura femenina y la creación de un saber femenino. En Italia también surgió una importante corriente del feminismo de la diferencia. La mayoría de los grupos que surgieron de los países más activos estaban ligados a la política de izquierdas. Entre ellos apareció Carla Lonzi con su obra Escupamos sobre Hegel, en donde hace una despiadada crítica a la cultura patriarcal y de paso a las aspiraciones igualitarias de un cierto feminismo colonizado, ya que la igualdad pues es un principio jurídico, mientras que la diferencia supone una realidad existencial. Lonzi afirma que la igualdad entre los sexos es el ropaje con el que se disfrazaba hoy la inferioridad de la mujer. De este feminismo surgieron varias iniciativas como la Librería de Mujeres de Milán y la Biblioteca de Mujeres de Parma, con el propósito de crear espacios para las mujeres en lo que para que se diera a conocer su pensamiento. También mantiene que la ley del hombre nunca es neutral y que la idea de resolver la situación de las mujeres a través de las leyes y reformas es descabellada. Lo más característico del feminismo italiano de la diferencia es el término afifamento, que se podía traducir como confiar o dejar una cuestión en manos de otra persona. Con esta se crean lazos sólidos entre mujeres, otorgándose confianza y autoridad unas a otras, y de esta manera se construye una autoridad femenina inexistente en el patriarcado, y explican que precisamente el patriarcado se basa en la autoridad paterna, en detrimento de la materna. Así, el afidamento entre mujeres en la práctica social, que es la práctica social que rehabilita a la madre en su función simbólica. Al recuperar la grandeza materna perdida, su valor simbólico, se podría construir al mismo tiempo la autoridad social femenina. El feminismo institucional. Este feminismo se abrió gracias al feminismo internacional de entreguerras que impulsó el Informe Mundial sobre el Estatus de la Mujer, realizado por la Liga de las Naciones. Con este informe se cambió completamente la idea de que la situación de las mujeres fuese completa y exclusivamente de los gobiernos nacionales. Desde entonces se convirtió en un asunto asumido por los organismos internacionales.
El siguiente paso fue la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres de las Naciones Unidas en 1946. En algunos países, el feminismo asume formas distintas de los pactos interclasistas de mujeres en los países nórdicos o la formación de lobbies o grupos de presión americana, hasta la creación de ministerios, instituciones interministeriales, institutos o mecanismos de la mujer, la forma más habitual en España y América Latina. El feminismo institucional tiene en común lo que supone un cambio radical respecto a los feminismos anteriores, pues apuesta por situarse dentro del sistema anterior. El asentamiento de esta nueva forma ha puesto un cambio lento y difícil para todo el feminismo, ya que es un colectivo que siempre se había desarrollado alejado del poder. Un ejemplo de este tipo de feminismo, es la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, que se celebró en la Ciudad de México en 1975, el año que había sido decretado por la ONU como el Año Internacional de la Mujer. A Ciudad de México acudieron 6.000 mujeres pertenecientes a organizaciones no gubernamentales de 80 países distintos, con la idea de hablar sobre la información para el empleo, la planificación familiar y el trabajo. Pero apenas tuvieron la oportunidad de hacerlo. Además, las delegaciones oficiales estaban encabezadas por las esposas de los jefes de Estado y compuestas mayoritariamente por hombres, quienes estaban ahí para promover sus propios intereses políticos y no solo los de las mujeres. El gran salto de estas conferencias se da en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres de las Naciones Unidas, que se celebró en Beijing en 1995. Aquí las delegadas y representantes de varias ONGs y de movimientos de todo el mundo dieron una muestra impresionante de poder en Beijing. Como siempre, hubo intentos del Vaticano y de los estados musulmanes para evitar las resoluciones sobre los derechos de las mujeres a controlar su propio cuerpo, así como el derecho de las mujeres musulmanas a caminar sin ocultarse por las calles de sus respectivos países. El plan de acción que resultó al final afirmó los derechos de las mujeres en todo el mundo de controlar su propia sexualidad y el proceso reproductivo, y consideraba selectiva la mutilación genital y los malos tratos infligidos a las mujeres en las casas o en las calles. El PAN exigía también que las mujeres tuvieran el mismo acceso a la educación de los hombres, además de créditos bancarios para crear sus propias empresas. Incluso se sugirió que el PIB de todas las naciones incluyera el trabajo no retribuido realizado por las mujeres en sus hogares como en sus comunidades. Aquí Beijing dejó claro que los derechos de las mujeres son desde luego derechos humanos. Bueno, personalmente considero que a diferencia de los feminismos anteriores, el feminismo de la diferencia es un poco más social, con menos impacto político, pero a la vez que aporta gran teoría al movimiento feminista y muy interesante, pero sí con menos impacto que los anteriores. En cuanto al feminismo institucional, se me hace muy interesante, pues a nivel práctica, porque intenta englobar a las mujeres de todo el mundo. A pesar de ello, creo que sigue siendo igual de poco impacto, pero sí muy importante, porque pone en la mesa el tema, pues, de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Recordemos que el feminismo no es igual, o bueno, la situación de las mujeres no es igual en México que en un país, de religión musulmana, ¿no? Con esas tradiciones, pero tampoco es igual en Estados Unidos. Recordemos que en México, a pesar de no ser tan tradicionalista en ese aspecto como los musulmanes, sigue siendo muy cerrado en muchas cuestiones. La iglesia influyó durante mucho tiempo en México, y obviamente en cuestiones de derechos humanos y derechos de las mujeres. Entonces, no hay que olvidar que no somos un país ejemplo, y pues que no se impacta de la misma manera. O sea, no porque existe el tratado significa que todos los países van a seguirlo. Y pues bueno, de todas maneras quiero escuchar sus reflexiones. Si ustedes piensan lo contrario, pueden decírmelo totalmente. Mi correo sigue estando en la página de la Casa de las Bombas, y pues si quieren aportar alguna lectura o algo, puedo hacer mención de ello en
en el siguiente video y compartirlo con los demás. Si tienen dudas también háganmela saber. Y bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.